Buenas, profesora Maribel, gracias por aceptar la invitación. ¿Sí? Primero que todo, tengo que decir que usted fue candidata en estas últimas elecciones en Panamá, porque estamos presentando el programa para España, ¿sí? Y queríamos entender un poquito, porque ustedes, sobre todo, como forman parte del movimiento social, con esto que ocurrió en estas últimas elecciones, está casi reeditando con lo que vimos hoy en el nombramiento de ministro, una especie como de Frankenstein de varios gobiernos post-invasión, ¿sí? Porque yo he visto varios, bueno, al Felipe Chapa, el hijo de Chapman y todo ahí hacen recordar tiempos oscuros. ¿Qué le parece a usted? Primero, el gobierno que se eligió, porque ya el presidente que tenemos ahora en Panamá deja mucho que decir, y luego ese gabinete. Bueno, creo que buenos días, buenas tardes a todos, todas. Gracias por la invitación. Yo creo que hay que poner las elecciones en su justo contexto. Panamá vive desde hace algunos años una crisis profunda, una crisis en todas las esferas, en todas las estructuras, es una crisis institucional, es una crisis del modelo económico y pretendían que a través de estas elecciones se solventara la crisis. Sin embargo, yo creo que ello no ha sido así, por el contrario, es una situación que avisora la profundización de la crisis que vive Panamá. La elección y el ganador, José Raúl Mulino, evidencia efectivamente la componenda fuera del torneo que se da, como es acostumbrado, entre los grupos del poder económico. Grupos del poder económico que buscan salvaguardar sus intereses particulares, de familia, de socios, pero que además buscaban el aval de la embajada norteamericana, como en efecto se dio. A ello obedece la estructuración de un gabinete que a nosotros nos recuerda el inicio de la República. Es decir, hemos regresado a 1903 con mayor profundidad, donde los grupos de la oligarquía rancia se colocan en la gestión de la esfera pública. Es un gobierno, como bien lo dijo José Raúl Mulino, pro-empresarial, pro minero, y frente a ello la lectura que hace el movimiento social, que es un gobierno que va a imponer con fuerza los dictámenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y que además va a levantar un proceso que ya los panameños en las calles rechazamos, que es este extractivismo minero. Se ha garantizado con Raúl Mulino, con quienes conforman su gabinete, el paquete de medidas neoliberales y la continuidad de una minería que atenta contra la vida. En mi campaña electoral lo advertí, decía: existen 8 candidatos, pero 2 proyectos. El continuismo, más de lo mismo, la corrupción, el nepotismo, frente al otro proyecto que era el Plan para la Vida Digna, que me honro en establecer la candidatura a la presidencia de la República durante lo que fue el torneo del 5 de mayo. Profesora, ustedes también hablaban durante la campaña de otro modelo económico, porque creo que Richard Morales, que era su vicepresidente, candidato a vicepresidente, lo mencionaba, que era el tema del transitismo, ¿no? Este grupo planea mantener ese transitismo. Creo que Richard Morales hablaba de que gracias a ese transitismo la economía está concentrada en un sector, solamente un sector del país. Creo que el 80% de la economía panameña se desarrolla en un 10% del territorio, de que vivimos de servicios, de que el país no se desarrolla, que hay sectores como el sector primario en Panamá que están totalmente abandonados. ¿Ustedes pensaban romper también con ese modelo de país que ahora esta gente también planea mantenerlo? Claro, fíjate, la conformación del gabinete, ¿a quienes representan? A los grupos banqueros, a los importadores, a los grupos que tienen el negociado de los últimos años en términos de lo que es la construcción de la infraestructura pública, a los grupos que entienden que hay un agotamiento, que fue lo que señalamos del modelo tradicional, ese modelo transitista. Y decíamos un agotamiento porque se queda en 5 actividades económicas.
hoy se queda en menos de 100 manos de panameños que acumulan y se queda en 2 regiones del país, que es la provincia de Panamá y la provincia de Colón, pero las dos son reflejo de la profunda inequidad de esos dos Panamá, el de la opulencia y el de la pobreza. Panamá, a pesar de que crece, tiene la mayor tasa de crecimiento de América Latina, es el 4º país más desigual del mundo. Y por eso es que nuestro planteamiento de propuesta de plan para la vida digna, decíamos, hay que romperlo. Hay que romper con ese modelo transitista, rentista, y que hoy pretende reencaucharse, reingeniería a través de lo que es el extractivismo minero. Decíamos, no basta con crecer. Panamá lo que requiere es desarrollo económico sostenible, que significaba o significa bienestar humano y protección de la riqueza natural que tenemos los panameños y las panameñas. La configuración del gabinete desdice los dos elementos, desdice la protección de la naturaleza, de nuestra riqueza natural, pero sobre todo desdice que este gobierno vaya a atender las necesidades fundamentales de vida, como es el problema del acceso al agua, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación, a el derroche, a acabar con el derroche energético, y por el contrario, lo que se está visibilizando es negocios. Hoy que planteaba el currículum vita o la hoja de vida de su ministro, todos provienen de los sectores empresariales, es decir, presentan a ese sector. Todos están vinculados de una u otra manera a gobiernos anteriores. Y todos, o la mayoría de ellos, tiene una connotación de hacer una gestión pública a favor de lo que denominan asociación público-privada. ¿No le huele a rancio un poco, profesora? Usted me decía hoy que Mulino había hecho la introducción del gabinete y lo presentaba su gobierno como un gobierno de empresarios para empresarios. Pero usted se acuerda, bueno, creo que esas palabras son de Guillermo Ford cuando comenzaron aquel gobierno post-invasión, y era la misma introducción. Y cuando uno ve personajes vinculados a esa posinvasión y también al gobierno del Toro, como un Chapman, que es el hijo, pero que fue el artífice de aquel plan Chapman tan nocivo y que dio continuidad a esa instauración neoliberal en Panamá. ¿Cómo lo ve? ¿A qué le huele? ¿Qué siente? Porque usted ha sido miembro de ese movimiento social que ha luchado contra esas imposiciones que se han venido dando, no solamente después de la invasión, sino también antes, pero se recrudecieron muchísimo con esos gobiernos por su invasión. Claro, hay que recordar de que desde 1979 Panamá vive con una política económica de corte neoliberal que se profundiza luego de la invasión norteamericana a Panamá en el año 1989. Producto de ello, nosotros tenemos que recordar que durante la administración de Pérez Valladares con Guillermo Chapman, es decir, el padre del actual ministro, lo que inició fue una carrera por hacer garante las medidas antipopulares de las instituciones financieras internacionales, como lo fue la reforma al Código de Trabajo, que costó la vida de más de 4 panameños, es decir, fue impuesta a sangre y fuego. Se inician los procesos de privatización que se constituyeron en un negociado para los que estaban en las direcciones de las empresas públicas que fueron privatizadas. Es un proceso donde se marcó los recortes al presupuesto en salud, educación y todo lo que tenía que ver con el gabinete social. Y se hace para garantizar el pago de la deuda externa. Hoy colocan a Felipe Chapman, también propulsor de las políticas económicas neoliberales,
porque no podemos olvidar que el endeudamiento en Panamá supera los 50.000 millones de dólares y que generalmente el aval de la deuda pública en Panamá es la Caja del Seguro Social. Entonces comienza nuevamente el discurso de establecer una política de reformas a la Caja del Seguro Social para dos elementos concretos: garantizar el pago de la deuda externa con los mecanismos tradicionales de negociación con la JIFI, y dos, comienzan a señalar que es la minería, que fue rechazada por los panameños, la que va a resolver el tema de la seguridad social. A ello se le suma el paquete de medidas paramétricas que implica aumento de edad, de densidad, de cuota y disminución de pensiones. Y va también acompañado de otro caballo de Troya, porque bajo la figura independiente, no sé si vio la entrevista el otro día de una de esas figuras de la coalición Vamos, creo que es Néstor Zamora, que él hablaba de que los jóvenes, sobre todo la gente de su generación, iba a tener que enfrentar como solución al problema de la Caja de Seguro Social el aumento de la edad de jubilación. Es un discurso que se viene implantando y tratando de normalizar desde hace muchísimo tiempo. Creo que ustedes pelearon en la época de Martín Torrijos contra la reforma, pero también en la época de Mireya, durante el gobierno de Mireya, también se peleó contra esos ataques a la seguridad social y no han parado de hacerlo. Ahora con este caballo de Troya plantean ya como una estocada final. Claro, desde 1986 ha sido recurrente el tema de la seguridad social. Cada reforma implicó la pérdida de reivindicaciones de la clase trabajadora y se insiste en seguir este mecanismo. Realmente voceros de grupos que se supone son en la bocanada de oxígeno están enmarcándose, y eso es preocupante, en el mismo discurso de los sectores de poder económico, de los partidos tradicionales, en torno a hacer recaer la crisis que ha sido gestada en gran parte por la corrupción, pero que pretende que sea el pueblo humilde y el trabajador el que cargue con ella. Por ejemplo, este joven dice, le va a tocar a la nueva generación. Caramba, si reforman la nueva generación, la actual generación y la futura no van a tener derecho a pensiones. Eso lo hemos demostrado técnicamente. Lo hemos mostrado con las corridas que hemos hecho sobre la base de los parámetros que ellos nos quieren imponer. Pero como tú bien señalas, es un discurso que se viene instalando. Es un discurso que nos lleva a ese estado de desesperación de la población para que digan no hay otra salida, como pasó en el torneo electoral donde decían, bueno, sí, robó pero hizo, y que es un representante de ese robó pero hizo el que está hoy en la presidencia de la República, y que su gabinete también, muchos de los que están allí involucrados han aparecido en medios de comunicación social y han estado en juicio precisamente por el uso inadecuado de los recursos del Estado panameño, es decir, del robo a las arcas del pueblo panameño. Y se le suma a esos tres niveles de pro empresarial, pro minero, muchos involucrados en lo que es escándalo de corrupción, la presencia de el ministro de gobierno, que ha sido catalogado en su época como represor. Entonces, sí, lo que le depara a los panameños y las panameñas. Tenemos un paquete de medidas que las instituciones financieras están exigiendo y que va a significar un pueblo en las calles. Pero para hablarlo todo, ¿no? Porque el que no entiende Panamá, el que no está en Panamá, básicamente es bastante complicado de entenderlo, ¿no? Porque pasan las medidas estas, no solamente por el tema del extractivismo ese que fue el que sacó al pueblo a las calles, pero también vemos la destrucción, por ejemplo, del trabajo digno que no existe ya en Panamá y que con la excusa de la pandemia terminaron de destruirlo, ¿sí? Bueno, y no cesa de destruirse. Tenemos también, aparte de eso, el tema de que el sector primario está destruido y prácticamente no hay soberanía alimentaria. Hay un montón de problemas que falta enumerar y que han sido problemas creados
por administraciones que tienen presencia en ese gabinete. Así es. Así es. Por allí ya se está haciendo la contabilización y algunos dicen, bueno, casi el 50% del gabinete es PRD. Otros han estado en el cuestionado gobierno de Varela, en el cuestionado gobierno de Martinelli y de otros gobiernos, con lo cual nos está evidenciando que es más de lo mismo, tal como lo denunciamos en el periodo electoral. Y efectivamente hay temas neurálgicos. Las IFIs están planteando que se debe incrementar los impuestos para hacerle frente a la deuda, pero el gobierno, que es un gobierno proempresarial, como ellos mismos lo han manifestado, no dice nada acerca de los 7.500 millones de dólares anuales que se van en evasión fiscal. Y creo que es un tema que debe ser tratado. Han precarizado, como bien dice la OIT, el trabajo, el empleo. Y lo que aquí se está señalando en los próximos días no tiene que ver nada con generar empleo digno con salario justo. Por el contrario, se está planteando flexibilizar las normas laborales a fin de abaratar el costo del despido, pero también el despido de funcionarios públicos. Se ha planteado recortes presupuestarios y en Panamá los recortes se dan en el orden del gasto social y fundamentalmente en educación y salud. Es lo que se avisora. Están planteando la privatización del agua, uno de los temas más neurálgicos de la sociedad panameña, y la privatización de la recolección de la basura. Es decir, estos no se ven como un criterio de sanidad, como un criterio de vida, sino como criterio de negocios para algunos sectores. Están señalando que la mina continúa. Están planteando las reformas a la seguridad social en términos de privatizar fondos e imponer el aumento de la edad de jubilación y la reducción de pensiones, cuando los pensionados en este país, el 44% vive en condiciones de pobreza. Están señalando que además de ello se va a dar una gestión a través de la administración pública o privada, que significa traspasar recursos del sector público a los sectores privados y garantizar lo que ellos llaman incentivos fiscales, que ha sido denunciado, que ha sido profundo en el quehacer de los diversos gobiernos y que se ha constituido en focos de corrupción. Pero además hay un pacto entre ellos y lo evidencian los gabinetes. En la configuración del gabinete, aquí no va a pasar nada en términos de la corrupción. Se va a mantener la impunidad, que es uno de los problemas que también el pueblo panameño ha ido denunciando. La naturaleza, nuestra riqueza natural está en un proceso de destrucción galopante y son parte de los elementos que denunciamos en el periodo de la campaña electoral. Pero como siempre, medios de comunicación social, poder económico, partidos tradicionales y pseudo independientes aparecieron avalando y felicitando al nuevo gobierno. Hoy la estructura de la configuración del gabinete nos da la muestra de lo que nosotros señalamos. Se trata de más de lo mismo. Y eso va a profundizar la inequidad social, la injusticia en nuestro país, y qué le corresponde al pueblo panameño: luchar por sus reivindicaciones, por su vida digna. Y eso va a generar un proceso de, efectivamente, si no se la atiende, la población va a estar permanentemente en las calles. 3 temas más, profesora, porque uno no puede evitar pensar en este momento en algo. ¿Usted recuerda los diálogos de Bambito? Sí. Es que en este momento uno se acuerda de aquellos rostros y aquellas personas que estuvieron presentes y cuando trazaron aquel plan. Si hay que aceptarle algo a esta gente, es que por lo menos se pusieron de acuerdo y han mantenido muy, muy bien lo que dijeron, pese a que sus peleas internas y sus pugnas interburguesas y todo esto, pues han mantenido muy bien trazado el plan, porque es el plan que tenía para ellos planteado, bueno, los jefes de ellos. Y se ha mantenido bien porque
todo lo que se planteó en esos diálogos, pues se ha cumplido hasta ahora. Ahí sí se han puesto de acuerdo. Así es, yo siempre he dicho que las pugnas interburguesas no es por diferenciación de modelo. La pugna interburguesa es por ver quién coloca mejor sus intereses en la conducción de un gobierno, pero no de modelo económico, ni de modelo político, ni de sistema. Ahí hay plena coincidencia y lo evidencia la configuración del gabinete de hoy día, donde están todos, donde se representan los sectores bancarios, a los sectores importadores, al gran capital, donde se habla de la promoción y sumisión al capital extranjero y los intereses norteamericanos. Creo que evidencia también esta sintonía de lo que tú llamas, Bambito, cuando se generó la discusión sobre los tratados Torrijos-Carter, el gobierno de ese momento, presidido por Omar Torrijos, a recordar el periodo de la dictadura, le pidió a la clase obrera el sacrificio para que ellos pudieran tener el respaldo del sector empresarial. Reformó el Código de Trabajo, porque en ese momento el sector empresarial dijo: de soberanía no se vive. Hoy se nombra a la cabeza del Ministerio del Canal precisamente a uno de los representantes directos del sector que dijo: de soberanía no se vive. Son los que están usufructuando con el excedente canalero. Y eso hay que decirlo alto y claro, y es parte de los problemas que tenemos que enfrentar y que el movimiento social viene denunciando en términos de lo que es la realización, la realidad nacional y social de este país. Pero es que ese canal, desde su devolución, lo han tratado como si fuera una caja menuda de unas pocas familias, y también el excedente canalero no ha ido a resolver los problemas estructurales del país, sino también a cubrir el hueco fiscal que dejan muchísimos que no pagan un solo centavo. Pero es que ha sido la caja menuda y una especie de parche. Profesora, le quería preguntar por algo, porque ahora vamos por... Usted mencionaba hoy que el presidente que tenemos actualmente es un perseguidor de trabajadores. De hecho, cuando las protestas contra la minería fue a Chiriquí a hablar de que no permitían cierres porque ellos son Chiriquí no era comunista, solamente por disfrazar las protestas de comunistas. Pero durante el gobierno de Martinelli fue ministro de Seguridad y era el responsable directo de las muertes y los ciegos en Changuinola, de las muertes en la comarca Nove, de las muertes en Colón cuando se trataron de privatizar las tierras de Colón. Responsable directo porque dio órdenes de proceder de esa forma en aquel momento. Eso creo que es inédito en cualquier una persona que debería estar acusada por crímenes de lesa humanidad, porque lo son, sea presidente de un país, ¿no? Así es. Nosotros lo hemos señalado con claridad. Los crímenes de lesa humanidad no deben prescribir. Él es responsable por lo menos de 2 muertes durante la gestión del gobierno de Ricardo Martinelli. Además de ello, de la pérdida o afectación en la visión de cientos de panameños, del encarcelamiento de miles de trabajadores que luchaban por que se respetara sus derechos laborales. Es el responsable de procesos de represión profunda en las comunidades de nuestro país. Ese es el señor que tenemos al frente del país hoy día, pero que además garantiza esa política de lo que llaman represión y satanización del movimiento social, de judicialización de la protesta a un señor que se ejerció en la frontera, en Senafro, con un proceso también altamente cuestionado. Para cerrar, profesora, y ya a manera de conclusión, esto no va a alejar a Panamá de lo que hoy es, ¿no? Ustedes muchas veces hablaban desde el movimiento social, sobre todo de Frenadeso, de un país controlado por 105 familias ultramillonarias. Creo que eso lo vienen diciendo desde aquel libro del profesor Hughes, quiénes son los dueños de Panamá, ¿sí?
Pero también, si uno tuviera que describir, porque yo aquí cuando converso con la gente y hablo de Panamá, digo, es un país que lo veo como a veces como un leproso con máscara de oro, porque tiene un montón de problemas ocultos detrás de todos esos edificios que tratan de mostrar como la puerta al mundo, pero detrás de esos edificios hay un país donde la gente trabaja por miserias, que trabaja por dinero que creo que solamente cubre las necesidades para volver a trabajar al día siguiente, donde los hijos de ellos no van a salir de ese círculo porque no hay escuelas prácticamente para los hijos de la clase trabajadora, donde ni siquiera pueden alimentarse correctamente, transportarse, no tienen seguridad. Aparte de eso, la tierra donde viven prácticamente no les pertenece porque hay no sé cuántas personas, creo que son 1.200.000 personas que no tienen techo propio, ¿sí? Donde hay gente que no tiene, en un país donde tenemos cuencas hidrográficas suficientes que no tienen agua potable ni saneamiento, ¿sí? Es un país que vive básicamente de una especie de ilusión que no llega a todos esos panameños. Este gobierno está lejos de cambiar eso. A modo de conclusión. Sí, nosotros hemos dicho y lo planteamos desde nuestra candidatura y campaña al torneo del 2024, que con esos representantes de los sectores del poder económico lo que se iba a profundizar era la inequidad. En medio de la campaña pasamos del sexto lugar con peor distribución al cuarto lugar con peor distribución de la riqueza a nivel mundial. Panamá no es un país pobre. Panamá tiene mal distribuida su riqueza. Cada vez se concentra en menos manos. Antes hablábamos de 115 ultramillonarios, hoy son mucho menos, pero con mayor poder imponen. Las elecciones son la pantomima. Fuera de las elecciones, en el torneo electoral, ellos definen el rumbo de este país y ese rumbo, dicen los panameños, y creo como una manera de tener claridad de qué es lo que está pasando, se define en el Club Unión, no en las urnas electorales. Y el reflejo está marcado hoy por quienes integran ese gabinete, pero también por los sectores que apoyaron a este candidato, que es el poder económico, el poder político. Tuvo el visto bueno de la embajada norteamericana, con lo cual nos da muestra de hacia dónde va la ejecución de un gobierno que se ha caracterizado por autodenominarse proempresarial. Aquí eso lo vivimos en el 90 después de la invasión. Un gobierno que dijo somos 100% empresarial y comienza un proceso de negación de derechos humanos del pueblo panameño que hemos tenido que enfrentar en las calles. Hay que recordar que durante este último gobierno tuvimos en el 2022 más de 31 días de huelga a nivel nacional por los problemas de costo de vida, por los problemas de las estructuras oligopólicas y monopólicas, que dicho sea de paso, el que representa al gobierno entrante es uno de los estructuradores del contrato minero y de las estructuras oligopólicas y monopólicas en términos de los medicamentos. Entonces, eso es lo que estamos señalando. Y queremos también plantear que tanto el presidente saliente como el entrante vienen de una misma raíz. Un partido que en Panamá se llamó Solidaridad, estructurado desde los militares. Cierto. Profesora, le agradezco muchísimo el tiempo y disculpe porque sé que le prometí 20 minutos y al final fueron casi media hora. Muchas gracias y estaremos contando con usted para próximas intervenciones. Cómo no, gracias. Luego.